Hola, soy Alice Sirlin. Estos materiales que estamos compartiendo fueron producidos para clases virtuales en la UNA, Universidad Nacional de las Artes, y están referidos a luz, pero no tienen una especificidad ligada a lo teatral, sino que en realidad hablan del lenguaje de la luz, no importa cuál sea la aplicación con la que se trabaje, tanto en situaciones arquitectónicas como en situaciones, digamos, de eventos, performance o light art. Las propiedades de la luz son las mismas y la manera que tenemos de enseñar la luz, o por lo menos yo, digamos, como docente, siempre lo hago a partir de entender la luz como un lenguaje y tratar de analizar de qué manera se comunica. Esta serie de módulos que estamos compartiendo tienen diversos contenidos. El primero es luz y forma, el segundo luz y sombra, el tercero luz y espacio, el cuarto luz y significado. Hoy vamos a compartir dentro de la introducción, vamos a charlar sobre las propiedades y posibilidades de la luz, hablando de luz y espacio. Cuando tenemos un espacio cualquiera, como por ejemplo en este caso el Mamba, donde estábamos por montar el orden de las cosas de Liliana Porter, bueno, el espacio nos resultaba, digamos, de determinadas características. En tanto le agregamos la iluminación, ya lo que estamos haciendo es jerarquizando determinado elemento, dejando oscuras determinadas zonas y otras, y de alguna manera organizando toda la composición a partir de esa situación. Hay una intencionalidad clara respecto de cómo la luz empieza a organizar el espacio de una manera particular. Esto teniendo en cuenta las intenciones del diseñador de luces. Cuando hicimos Arados y la Verdad, en el 2010, había una escenografía planteada y los cambios lumínicos lo que hacían era, sobre una escenografía que no se movía, generar situaciones, digamos, de interés, o sea, un piazzato donde no pasaba nada, luego interés, los actores tenían que visualizarse y verse, y el espacio también. En algún momento el espacio se convertía en otro espacio y había que encontrar a través de la luz las posibilidades de poder lograrlo, por ejemplo en este caso un cuarto, donde solamente la referencia era una cama, pero había que ocultar, digamos, todos los elementos que no referenciaban a esta situación. Y por ejemplo para el final había un ventanal en donde queda todo solamente definido, digamos, a través de esta posición. Entonces la luz narra la historia, la luz lo que hace es conducirse, digamos, en paralelo con la dramaturgia o con aquello que esté, digamos, trabajado como lenguaje. En definitiva, cualquier situación, en este caso en una puesta de luces, ya la sensación de poder visualizar a una persona en el espacio, iluminada, desde un determinado lugar, ofrece una particularidad. En este caso el espacio desaparece y lo único que aparece es la luz. Robert Wilson, que es un maestro, digamos, de los trabajos ligados a espacio y luz, ha desarrollado un montón de obras, por ejemplo en este caso Poetry, por ejemplo, como donde determinados resquicios o elementos se van definiendo y van perfilando un poco las características, tanto de la acción dramática como del lugar por donde se circula o el lugar que es visto como espacio, y el espacio va teniendo mutaciones. En otros casos el espacio es muy sencillo, es un diedro, digamos, en este caso, pero fíjense que en realidad hay una oscuridad total, o sea que no es solamente el espacio en sí el que está, sino la oscuridad digamos, perimetral, que permite de alguna manera construir ese espacio tan delimitado. Hay situaciones donde uno puede trabajar con materialidades, con proyecciones de sombras, con texturas, con líneas dibujadas. Robert Wilson en todas estas obras trabaja muchísimo el tema del manejo del elemento escenográfico como signo, digamos, a nivel de una gráfica de luz, horizontal, vertical, poco definida, muy definida, dependiendo de cuáles sean las circunstancias con las que quiera expresar aquello que está relatando. Inclusive en algunas obras, como por ejemplo en esta de Tomás Pandur, Juan Cornejo ha hecho una instalación lumínica en donde la textura de la pared y la materialidad son las que también empiezan a definir un poco las condiciones particulares, pero el espacio y la luz son absolutamente vinculantes y el espacio se define y se puede perfilar y manifestar a través de la luz.
en una determinada característica, en una determinada situación. Por ejemplo, en este caso, manifestar el tema de sus paredes, y sus paredes pueden ser manifestadas a través de un determinado ritmo, a través de una determinada contextura o a través de una determinada, digamos, materialidad entre luz y sombra que puede permitir simplemente construir el espacio en ritmos, en secuencias o en módulos, como queramos, digamos, definirlos. Hay un espacio muy interesante que realizó la Fourier-Liaison en la Fundación Louis Vuitton en 2014, se llamaba Contact. Era un espacio que cuando uno entraba daba la sensación de que en realidad estaba en un espacio de 360 grados, el piso estaba curvo y uno recorría el espacio pensando en una especie de horizonte casi marciano. Lo interesante es que este espacio no era así, sino que era una especie de forma de pizza, y a través de espejos iba replicando todas estas características, digamos, particulares. Uno podía recorrer el espacio y chocarse contra los espejos, pero realmente hasta el momento ese uno no se daba cuenta de que estaba, digamos, en una limitada porción espacial y no en esa magnificencia de 360 grados tan amplia. Hay un artista digamos, minimalista, Dan Flavin, que ha trabajado toda su obra, o la mayoría, por lo menos su obra más importante, con tubos fluorescentes. Él dice: al tiempo llegué a estas conclusiones sobre que había encontrado en la luz fluorescente y sobre lo que podía ser hecho con ella. Ahora el espacio interior y sus partes de pared, piso y techo podían soportar esa luz, pero no la restringían, excepto para incluirla. Dándome cuenta de esto, supe que el espacio real de un cuarto podía ser quebrado y que se podía jugar con él plantando ilusiones con luz real, por ejemplo luz eléctrica, en las uniones cruciales de la composición de la habitación. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que hace es poner dos tubos fluorescentes rojos haciendo una diagonal, y realmente la sensación, esta obra estuvo instalada en proa durante bastante tiempo, en una exposición que se hizo dedicada a Dan Flavin, y realmente la sensación que daba, o sea, no importaba el cuarto en el que estuviera, sí importaba que fuera blanco y que las paredes tuvieran el mismo color, pero la condición particular, digamos, de la luz hacía que el espacio absolutamente se transformara. Otro artista que trabaja muchísimo con la relación entre la luz y el espacio es James Turrell. James Turrell es americano, hoy día es uno de los artistas más famosos, digamos, ligados al light art. Él tiene un museo de la luz en Salta, en la provincia de Salta, en la bodega Colomé, que tiene mucha obra y es muy interesante. La obra de la izquierda, de las puertitas, es justamente de la bodega Colomé. James Turrell dice: quiero darle a la luz el lugar que se parece al espacio del sueño, donde uno siente la luz como un algo en sí mismo, no algo con lo cual se iluminan las cosas, sino la celebración de la cosificación de la luz, la presencia material, la revelación misma de la luz. Él trabaja también con espacios de cero contraste, o maneja los contrastes como para ir logrando determinadas configuraciones y apariencias. Y en general él trabaja sobre la apariencia, tratando de llevar a no entender lo que sucede, sino a entrar en una especie de estado prelingüístico en donde lo que importa concretamente es la sensación que se provoca al entrar y a permanecer en ese espacio. Erwin Redl es otro artista que trabaja con puntos de LED, con matrices, y lo que hace es construir paredes y limitar, o túneles o elementos, digamos, de caminos por donde la gente puede circular a través de estas redes de LEDs. Son muy sencillas, lo que tienen es una pesa abajo y un elemento vertical, pero con ese elemento lo que hace es definir espacios circulares, matrices, modulares, lo que él, digamos, configure según el entorno en el que esté instalada la obra que está planteando. Esta Torre de los Vientos de Toyo Ito es una obra arquitectónica. Lo que tiene interesante para mí es que, bueno, es simplemente un tanque de agua que está cubierto con una malla metálica. Y la idea era por lo menos tener una especie de espacio de configuración urbana interesante. Y entonces lo que se hizo fue hacer distintos sistemas lumínicos que iban perfilando a través de las modificaciones o las variaciones de encendido y de apagado, materializaciones de la torre esta. Por ejemplo, hacerla transparente, hacerla opaca, hacerla brillante, darle un ritmo, poner anillos, etc.